Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa dónde, cuándo o a qué hora estás escuchando esto, lo importante es que lo estás escuchando. Muchísimas gracias. Capítulo final, temporada 4, Gente como un Podcast. Antes de comenzar todo, quiero agradecerles a todos ustedes por sus comentarios, por sus preguntas. Nos hemos demorado en este último episodio porque en el transcurso de estas últimas semanas se movieron muchísimas cosas en mi vida y han hecho de que hasta acostumbrarme a este nuevo estilo de vida, a esta nueva rutina de vida, sí me llevó un poco de tiempo. Entonces ahora que estoy un poquito más asentado ya en esta situación, ahora sí retomamos todo este proyecto. La cuarta temporada nos enfocamos muchísimo en la resiliencia y la quinta temporada va a venir con nuevas sorpresas, con nuevas cosas, con cosas que son para ustedes, porque originalmente el podcast siempre fue eso, una idea que nos dé una frase, que nos dé un comentario, que nos dé una perspectiva, una mirada, una ojeada diferente a lo que nosotros estamos viviendo en el día a día. Y pues obviamente siempre fue para ustedes, para las personas que nos escuchan, para las personas que nos ven. Entonces continuamos, seguimos con esto y van a venir cosas súper chéveres que les va a encantar, porque siempre ha sido esa la idea, que a ustedes les guste y que nosotros podamos entregarles todo lo que podemos para poner ese granito de arena y que todos pues funcionemos en un ganar-ganar. Siempre fue esa la idea de este proyecto de Gente Común. Así es que sin más ni más empezamos este último capítulo, esta cuarta temporada. Como les decía, nos enfocamos muchísimo en la resiliencia, en ese punto de tener un problema, cambiarle la visión un poquito, enfrentar ese problema, ese miedo y tomar fuerzas y seguir adelante y avanzar y continuar con las cosas que tenemos que hacer para llegar lejos, para cumplir nuestros sueños, para cumplir nuestros objetivos. Y muchas de las veces todos esos problemas que nos van causando, que se nos viene por añadidura en nuestro diario, han hecho de que muchos de nosotros perdamos nuestro horizonte, de que muchos de nosotros perdamos esa motivación o ese camino correcto para avanzar. Entonces en ese punto es cuando se viene la resiliencia y dices, ok, este problema que me pone la vida, este problema que me pone Dios, este problema que me pone el universo, como vos quieras llamarle, tengo que tomar fuerzas de eso para seguir. Entonces muchas de las veces nos encontramos con gente que ha tenido problemas mucho más complicados o problemas menos difíciles que los nuestros, y todos en algún punto de nuestras vidas hemos sido resilientes y todos hemos tenido esas agallas y esa valentía de continuar, de seguir. Y por ejemplo, en el caso del invitado que tuvimos, del Sebas, él me dijo una frase que es: con organización y empatía se puede lograr todo lo que quieras. Suena muy fácil, suena muy simple esa frase, pero viene cargada de mucha filosofía, porque la empatía es algo que naturalmente todos nacemos con empatía, ¿sí? Cuando nosotros nacemos y venimos a esta vida, nosotros solamente nacemos con dos miedos: con el miedo a los ruidos fuertes y con el miedo a caernos, ¿sí? Y el resto de cosas nosotros lo vamos aprendiendo en el transcurso de nuestras vidas. Entonces la empatía, nosotros nacemos con empatía, pero en el transcurso de los días, de los meses, de los años de vida, la perdemos porque naturalmente tenemos un poco de egoísmo. Entonces ese egoísmo como que llena esos espacios, como que llena eso, y dejamos de tener empatía. Yo pienso que si tuviéramos empatía al 100% todas las personas, tendríamos un poco más de criterio de saber qué es lo que está pasando y por dónde podemos seguir y cómo podemos ayudar. Eso es complicado. Por eso la frase del Sebas es bastante fuerte, porque él habla de organización y de empatía. Y la organización también viene cargada de mucha disciplina. La organización viene cargada de muchos planificación y de mucho pensamiento hacia adelante, hacia un futuro. Y obviamente cuando tienes un problema fuerte,
el sentarte, enfrentar a tu problema, el saber qué es lo complicado y empezar a organizar y empezar a ser empático con tu problema, eso es lo que te lleva lejos. Así es que esa es la frase que nos dejó el Sebas en este capítulo, que fue bastante fuerte, que fue de mucho aprendizaje, que les recomiendo que lo escuchen. Siempre es bueno darnos un poquito de tiempo para reconocer cosas buenas en redes, ¿sí? Siempre estamos viendo TikTok, siempre estamos en el Instagram o estamos en el Facebook viendo fotos, viendo videos, todo esto, pero a veces también sí es importante no solamente ver las risas o no solamente ver lo bonito del viaje o no solamente ver la ropa o el maquillaje o los peinados, ¿me entienden? También es importante ver el problema, también es importante sentarse y darnos cuenta de cómo otras personas pudieron salir de los problemas. Y esa es justamente la parte original de la 4ª temporada de este podcast. Y les recomiendo que vean los capítulos, que escuchen, que sepan cómo piensan otras personas y cómo salieron de ciertos problemas que tal vez en este punto vos estás teniendo un problema y te puede servir de alguna forma, ¿me entiendes? Entonces esa es una de las cosas que sería chévere, lo intenten. En el siguiente capítulo estuvimos con la Andrea y ella me suelta una frase que dice: en la vida hay momentos de dolor, de sufrimiento, de expectativa, y solo la creatividad te puede sacar de esos momentos. En el anterior hablamos de la organización y de la empatía, y aquí nos estamos metiendo mucho en la creatividad. La creatividad es una de las cosas que el ser humano, todos lo tenemos, todos somos creativos en cierto punto. Por ejemplo, puedo hablarles desde mi perspectiva. Yo soy chef, entonces yo he tenido que aprender a ser creativo con lo que tengo, como desarrollarme con las habilidades que puedo tener, con los ingredientes que puedo hacer para presentar a un cliente. Esa es mi forma de creatividad. Pero si ustedes se plantean desde cualquiera que sea su profesión, siempre somos creativos, siempre tenemos la creatividad. ¿Y por qué no poner esa creatividad cuando tenemos un problema? ¿Sí? No solamente en la parte laboral, no solamente en la parte profesional, sino en la parte sentimental. El intentar ser creativos para sacarnos una sonrisa, el intentar ser creativos para dejar de llorar, limpiarnos las lágrimas y seguir. Entonces creo que ese también es un punto del que nos habla la Andrea, de que sí, efectivamente tenemos tipos de dolor, de sufrimiento, de expectativas, sean positivas o negativas, pero están ahí. Y solo ese puntito de tener ese momento de creatividad puede cambiarnos muchísimo la perspectiva de todo lo que estamos pasando. Así es que, Andrea, muchísimas gracias por esa perla, por esa frase en el capítulo. Después de esto conversamos con Laura. Laura nos dice: el miedo me hace avanzar, me hace mover, me hace seguir y aclarar el panorama. A este punto yo quiero, hablemos un poquito del miedo. Yo pienso que el miedo, la única forma de romper el miedo es atravesarlo, porque hay que tomar en cuenta de que el miedo te inventaste vos. Vos le tienes miedo a esa entrevista, o vos le tienes miedo a dar ese examen, o vos le tienes miedo a esa persona, o vos le tienes miedo a la circunstancia o a la situación. Y el miedo es implantado por vos. Entonces, el atravesar ese miedo puede hacer que todo cambie. Porque tomen en cuenta que del otro lado del miedo siempre están las cosas chéveres, siempre están las cosas bonitas, y el sentimiento de haber cumplido un objetivo también nos hace más fuertes, nos hace más grandes. Así es que la Laura nos deja esta frase con la idea de aclararnos el panorama, de saber que con el miedo me pongo la maleta y digo: ok, con el miedo avanzo, con el miedo sigo, con el miedo esto, pero hay un momento en el que dices: ok, miedo, ahí quedas, y se acabó, y no pasa absolutamente nada y podemos seguir. Creo que esa es una de las frases también súper fuertes que recibimos en esta temporada y que nos enseña a no solamente ser humildes, porque el punto también es ese, el ser humildes, el enfrentar tu miedo, el decir: ok, tengo miedo a esto, no estoy en este momento en la capacidad de enfrentar a este miedo. Entonces ahí te vuelves humilde, y con la humildad también viene un panorama mucho más amplio, un horizonte más claro,
y unas ideas mucho más, no sé, enfocadas hacia el cumplimiento del objetivo. Y creo que por ahí va el asunto y la frase de mi amiga Laura. Si el siguiente capítulo hablamos con el Ricardo, y Ricardo nos dice: no estamos en la obligación de quitar o cambiar lo que las otras personas piensan. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros intentamos ser resilientes, también nos ponemos frente a muchas personas que no van a estar de acuerdo con la forma en la que nosotros enfrentamos un problema, con la forma en la que nosotros intentamos buscar una solución. Entonces, siempre nosotros tenemos esa idea dentro de nuestra cabeza que nos dice: esta es la mejor forma de cómo puedes solucionar el problema, ¿sí? Esa creatividad de la que hablábamos antes, esa empatía, ese punto de humildad de decir: ok, por aquí es mi camino. Pero siempre vas a encontrar personas que te van a poner el pie, que te van a poner una traba, o que te van a decir: no, así no es, ¿por qué no haces así? O no, es que a mi primo le pasó esto y mejor es esto, ¿me entiendes? Entonces sí es importante de que escuches cuando quieras tomar un cambio, pero también es importante que no afecte lo que la otra persona te está diciendo hacia el objetivo que vos quieres cumplir. Entonces, y eso es gran parte de lo que dice Ricardo: no estamos en la obligación de entender a las otras personas, ¿sí? Tampoco es un punto de egoísmo en el que dices: si a mí no me entienden, ¿por qué no entender? No, por ahí no va la situación. La idea es que yo me enfoco en mis objetivos, yo me estoy enfocando en lo que quiero y no importa lo que me digan, yo escucho, pero sigo con mi plan, sigo con mi objetivo súper claro y con mi horizonte bien planteado de hacia dónde quiero llegar. Así es que, Ricardo, muchísimas gracias por la frase que nos dejaste. Nos ampliaste muchísimo el asunto de cómo enfrentar lo que las otras personas nos pueden decir bajo su perspectiva, bajo su criterio, que es muy válido, pero tal vez no es útil en este momento en el que yo necesito otro tipo de respuestas. Gracias, Ricardo. Después tuvimos un capítulo con la Carla, que la Carla nos dice: hay que romper ese miedo. Hay que romper ese miedo que se tiene de saltar en paracaídas y que no se abra. Una vez más hablamos del miedo. Creo que muchos de los puntos, y eso saco como conclusión, de que muchos de los puntos de resiliencia que tenemos todos se ganan el momento en el que rompemos el miedo, ¿sí? Y en el que rompemos el miedo y en el que a veces solamente tenemos que dejar un rato que las aguas bajen. Y yo pienso que hay veces que dejar que todo se vaya a la mierda un ratito es bueno, porque esto te relaja, agarras fuerzas y después sigues. Creo que esa es una perspectiva también clara de cómo podemos nosotros avanzar un poco en la vida, el dejar de intentar tener el control siempre, el dejar de que todo lo que me planifiqué y me propuse en la vida tiene que cumplirse ahorita y ahorita y ahorita. Hay cosas que sí son obligaciones que se tienen que cumplir en las fechas. El pago de la renta, el pago de tus tarjetas, todo lo que tenga que ver con la parte económica de pagos de estas cosas, eso es una obligación. Pero tal vez no es una obligación el darte un tiempo para terminar tu carrera, el darte un tiempo para comprarte la casa, el darte un tiempo para tener un hijo, el darte un tiempo para comprarte un auto. Tal vez eso puede esperar. Hay muchas veces que nos apresuramos, decimos: no, es que yo cuando tenía 20 años dije que cuando tenga 41 ya quiero tener mi casa y mi carro. Pero si no lo hiciste, no importa, puedes seguir. Hay cosas en las que no hay apuro. Nosotros nos apresuramos porque la sociedad nos impone un estilo de vida del que tal vez no es necesario apurarse. Tal vez es solamente tomar un poco de conciencia y darte el tiempo de saber cuándo es el tiempo correcto de hacer las cosas. Así es que eso también es un punto importante. Dejemos un ratito todo. Planifiquemos bien la situación.
Sé que es difícil, sé que cuando tenemos problemas, sé que cuando nos cae un asunto súper fuerte, lo que menos hacemos es tomar esa tranquilidad. Estamos acostumbrados a intentar hacer las cosas rápido para que lo más pronto posible se solucione un problema. Pero yo he aprendido en estos casi 41 años de vida que tal vez con los problemas también se puede vivir. O sea, tienes que acomodarte al problema y tienes que encontrar una solución al problema. Y cuando solucionaste ese problema te va a venir otro problema. Entonces es como la zona de confort, así. Cuando vos dices que estás en la zona de confort y sales de tu zona de confort, ese momento que sales, que te conviertes en un principiante, empiezas algo nuevo y cuando lo dominas ya es tu zona de confort. Entonces la zona de confort es constante y los problemas son iguales. Siempre van a venir problemas, unos más grandes, unos más pequeños, unos más complicados, unos más simples, pero siempre estamos rodeados de problemas. Así es que pienso que la solución a los problemas, pienso que la resiliencia, pienso que la empatía, todas estas cosas nos van a hacer no mejores personas, ¿no? Nos van a hacer un poco más pensantes de lo que estamos haciendo y de lo que nuestro entorno está pasando. Así que creo que por ahí va la situación de esta temporada. Aprendí muchísimo en esta temporada. Todo esto que les estoy comentando, cuando empezamos no lo tenía desde esa perspectiva, no lo tenía desde ese pensamiento. Hace algunos meses, cuando decidimos hacer la cuarta temporada y encontramos el tema para la cuarta temporada, mi pensamiento de la resiliencia era diferente. Pero gracias a todos los invitados que tuvimos en esta temporada, que son estas 5 personas, me ampliaron muchísimo la forma en la que se pueden desarrollar los problemas. Y obviamente hay cosas que la vida también te va enseñando. En estas últimas semanas he soltado muchísimo y he dejado, que obviamente tampoco con la irresponsabilidad encima, ¿no? He soltado un poco teniendo la conciencia de saber qué estoy soltando, en qué momento estoy soltando y cuándo tengo que volver a sujetar, ¿me entiendes? Entonces, en estas últimas semanas he soltado mucho, he dejado que las cosas fluyan. Sí, a veces fluyen como la mierda, pero otras veces fluyen bonito y ese es el momento en el que hay que aprovechar. Así que lo único que les puedo decir, una recomendación que les puedo dar, porque como decía mi papá, y yo cuando le decía a mi papá que quiero que me ayude con algo o con algún problema con nosotros, mi papá me decía, yo no te puedo dar un consejo, pero sí te puedo dar una sugerencia. Así que lo único que yo les puedo sugerir a ustedes es que soltemos un poco, soltemos un rato. Vamos viendo cómo se va planteando la vida y se van a dar cuenta que el momento que soltamos, las piezas se van acomodando casi solitas y nosotros solamente es cuestión de moverlo un poco, darle la vuelta, encontrar un camino diferente, todo, pero siempre desde la responsabilidad y desde la paz de poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto, con las personas indicadas, dejándote ayudar de tu entorno y sabiendo que todo es por un bien común. Creo que por ahí más o menos vamos con este punto de la resiliencia. Todos somos resilientes, todos hemos tenido problemas difíciles y aún así estamos aquí vivos. Así que solamente eso, tratemos de que cualquier problema que se nos ponga en el frente, solucionémoslo. Tenemos las herramientas, tenemos gente, tenemos amigos, tenemos familia, no nos podemos hundir en los problemas, siempre podemos encontrar un horizonte, un camino blanco, un cielo azul, un sol divino, un bosque verde precioso. Así que solamente eso les puedo decir por ahora. Bueno, les comento un poco de lo que se viene hacia la quinta temporada. Vamos a enfocarnos de una perspectiva diferente. Como ustedes se han dado cuenta, en estas 4 temporadas siempre nos hemos puesto en diferentes páginas de vida, nos hemos puesto en diferentes situaciones y la quinta temporada va a ser igual así. Vamos a tener muchas sorpresas, muchas cosas, mucha gente que quiere apoyar este proyecto con su visión, con sus cosas. Así que les recomiendo que vean todos los capítulos hasta ahora presentados
y que estén pendientes, que las cosas que se vienen más adelante van a estar chéveres y bonitas, solamente para ustedes, para poder enfocarnos un poco en la vida, darnos una mano, ayudarnos. Hay muchas veces que no es necesario la llamada o no es necesario el mensaje, sino solamente es necesario el escuchar algo. Y para eso está toda esta información en la plataforma, para que ustedes se ayuden de una o de otra forma con un poquito de todos estos 30 y pico de capítulos que hemos tenido. Así que nada, solamente eso. Quiero despedirme y agradecerles a ustedes, y que estoy bajo el auspicio de Gastón, la fábrica, panadería, restaurante, cafetería y delicatessen, que estamos ubicados en la Valladolid y Málaga, en el sector de la Floresta. Invitaciones Partes, atelier de diseño, Air Siglo XXI, consultorio neumológico, y Blush and Love, un estudio de color capilar. Gracias a ustedes por todo este tiempo, y para la 5ª temporada estén pendientes de nuestros próximos capítulos.